Así pasó Los Tipos Malos 2. Nos encontramos en la ciudad de Los Ángeles en un mundo donde humanos y animales antropomórficos coexisten, aunque no exactamente en paz. Tiempo atrás de los acontecimientos de la primera película viajamos a la capital egipcia, El Cairo, para conocer al señor Solomón, un reputado magnate cuya actividad favorita es gritarle a sus sirvientes. El hombre vive en una tremenda torre repleta de guardias de seguridad y cámaras, aunque esto no es un impedimento para los protagonistas de esta historia, los tipos malos. De pronto los operadores de las cámaras empiezan a perder visibilidad de algunos sectores de la torre, cortesía de la señora Tarántula, una hacker experta en la nueva inclusión del grupo en ese entonces. Le sigue así el señor Tiburón, un maestro del disfraz que reemplaza a un guardia en tiempo récord. Su compañero ni siquiera nota la diferencia. Mira ese potencial. Con la azotea asegurada llega el turno del señor Piraña, quien aprovecha su condición acuática para colarse en la pecera de Solomón y provocar un vórtice de agua. Es entonces que aparece el señor Serpiente, capaz de desbloquear cualquier cerradura o pasadizo. Con sus colmillos serpiente comienza a abrir un agujero en la pecera. Finalmente entra en acción el líder de los tipos malos, el señor Lobo, quien desde los aires se sincroniza con sus compañeros para dar inicio a la fase final del robo. Lobo pasa de la azotea directo a la pecera, donde el vórtice le ayuda a llegar a los aposentos del señor Solomón. Los otros tipos malos aparecen de la nada. En eso Tarántula le pregunta por qué no simplemente entraron por la puerta principal, a lo que Lobo responde que no hay diversión en eso. Por su parte el señor Solomón luce aterrado y los acusa de ser unos monstruos, un comentario que no gusta demasiado a los ladrones. Ya que son unos monstruos, el señor Lobo se dispone a mostrarle un monstruo de verdad, sacando sus dientes y sus garras. Poco a poco se acerca al pobre Solomón, que empieza a creer que este es su fin. Sin embargo, lo único que hace el Lobo feroz es abrir su bóveda. Entre tantas riquezas, el señor Lobo se fija en un auto deportivo que pasaría a convertirse en el vehículo insignia de los tipos malos. Tarántula, sorprendida, se pregunta si hicieron todo esto por un simple auto, aunque su líder le aclara que los atracos nunca consisten realmente en el botín, se trata de la adrenalina. ¡Oh, qué buena frase! Anótala, Mario Hugo. Frente a las súplicas de Solomón, el señor Serpiente le deja un regalo de consolación, una bomba cronometrada. Los tipos malos entran en su auto nuevo de la mejor forma, saltando desde lo alto de la torre, mientras el señor Solomón lanza la bomba lo más lejos que puede, que es nada. Para su suerte, o no tanto, la bomba era de confeti. Los criminales amortiguan su caída con un inflable de Solomón y recorre las calles del Cairo celebrando su éxito. Todavía no han escapado de la policía, pero eso es un hecho que lo harán. En medio del mercado callejero, el señor Lobo hace una maniobra que lo ayuda a saltar por encima de un camión de gallinas, desatando el caos para la policía. Y las temeridades no terminan ahí. En la autopista, Lobo decide tomar una ruta alterna, los tejados de los edificios. En el trayecto, Tarántula divisa un puente por el que podrían escapar definitivamente. De vuelta a las calles, Lobo conduce de retroceso con Piraña como sus ojos. Cuando los civiles lo reconocen como los tipos malos, ellos saludan orgullosos. Sí, son los tipos malos y con mucha honra. Ese es mi ídolo a la verga. Al final de la persecución a los policías les queda una mísera moto en la que apenas caben. Sin embargo, el que ríe último ríe mejor, y es que un montón de patrullas se encuentran bloqueando el puente. Quizás este sea el final de los tipos malos. Por fortuna, Tarántula ve unos tablones que logran utilizar como rampa, y mientras están suspendidos en el aire, ella hackea la grúa para salvarlos de un chapuzón. Los policías no tuvieron tanta suerte. Efectivamente, el que ríe último ríe mejor. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! Durante la celebración, el señor Lobo grita emocionado que por el resto de su vida no conducirá otro auto que no sea este. Pues bien, 5 años después, lo vemos conduciendo un auto destartalado en las calles de Los Ángeles. Ahora cualquier civil puede alcanzarlo, y no pierde la oportunidad para recordarle su pasado criminal. Luego de exponer al malvado profesor Mermelada y de pagar un año de prisión, los tipos malos se redimieron ante la sociedad, pero la sociedad se acuerda de lo que le conviene. En su condición de ex convicto, el señor Lobo tiene que ganarse la vida como cualquier otro mortal. Por ello presenta su currículum en un banco. Claro que al supervisor del lugar no le causa mucha gracia. Craig le recuerda que robó este banco 3 veces junto a sus secuaces, a lo que luego responde que no sabía si era este banco. Por otro lado, sus compañeros sufren el mismo destino. El señor Piraña es rechazado como vigilante de seguridad, aun cuando se ofrece a hacerse el pez para divertir a sus colegas. La señora Tarántula prueba suerte en una tienda con un gran discurso sobre sus habilidades, pero cuando parecía que iban a darle el trabajo, la encargada descubre que hay un tremendo vacío en su currículum
currículo, uno que ella misma creó a su conveniencia. El señor Tiburón pasa por lo mismo, siendo rechazado en el Museo de Bellas Artes por su escaso conocimiento de arte. Volviendo con Lobo, Craig se lamenta de que tendrá que rechazarlo. Sin querer rendirse, el reformado criminal le ruega por una oportunidad para demostrar cuánto bien puede hacer por la ciudad. Convencido, el supervisor le comenta que podría tener algo para él en este lugar, tan solo tiene que esperar su llamada. El señor Lobo sale emocionado de la oficina, pero entonces recuerda que se le olvidó decirle algo a Craig. Al volver a la oficina encuentra al supervisor triturando su currículo, y con él sus esperanzas de conseguir empleo. Cabizbajo, Lobo se dirige a las alcantarillas de la ciudad donde se ubica la guardia de los tipos malos, y bien podría dejar de ser su guarida, ya que tienen un montón de facturas pendientes. Al entrar encuentra a sus compañeros pidiendo una entrevista al señor Moon, un genio multimillonario que pretende enviar su propio cohete llamado Moon X al espacio, para nada una parodia a Elon Musk. Cuando sus colegas le preguntan por la entrevista, el señor Lobo finge optimismo y afirma que algún día la gente se dará cuenta de su potencial. En otras palabras, no le dieron el trabajo. Los tipos malos no comparten su optimismo, y es que hay un nuevo ladrón en la ciudad conocido como el bandido fantasma. Lo único que deja atrás es una caja de confeti. Así que la reportera Tiffany Chismera se pregunta si los tipos malos volvieron a la acción o están siendo utilizados como fachada. La ex comandante de policía y ahora comisionada Misty Gruñez se niega a confirmar este rumor, aunque sí deja una joyita: una vez delincuente, siempre delincuente. Frustrados, los tipos malos se preguntan cómo podrán empezar de nuevo si los culpan de cada cosa mala que sucede en la ciudad. Justo entonces llega el miembro faltante del grupo, el señor Serpiente, que luce un atuendo exótico y unos audífonos de oro, eso sin contar su batido súper especial. Serpiente se lo va a buscar sus cosas para el gimnasio, señalando que su six-pack no se mantiene por su cuenta, y cómo exactamente puede pagar el gimnasio, sea lo que sea que esté haciendo. El señor Lobo señala que al menos se le ve feliz. Hablando de gimnasio, Lobo entrena con su buena amiga Diane Sorrento, la alcaldesa de la ciudad. Mientras resiste los golpes de Diane, el señor Lobo se lamenta de la falta de oportunidad para él y sus compañeros debido a su pasado criminal. Diane responde que por su parte lo tuvo fácil, dado que nadie sabe que ella fue la Garra Escarlata, una famosa ladrona. Luego entonces le pide que susurre más fuerte, porque no puedo escuchar bien que ella fue la Garra Escarlata. Esto lo dice gritando, y Diane no tarda en silenciarlo con una patada. El señor Lobo regresa envalentonado, preparando sus guantes mientras le dice que ahora sabrá por qué lo llaman el Lobo Feroz. Ni alcanza a terminar esa frase cuando lo vemos completamente aturdido y con su ojo morado. Diane trata sus heridas, pidiéndole perdón por dejarse llevar, aunque la verdad es que el morado le da algo de carácter. Sorprendido, Lobo se pregunta si está siendo amable o si la alcaldesa verdaderamente está coqueteando con él. Diane responde con un poco de ambas. Nos van, qué galán. No obstante, en el último segundo se alejan, recordando que lo suyo no puede ser por obvias razones. En eso son interrumpidos por la asistente de Diane, que le informa de una recaudación de fondos a la que deben asistir. En su despedida, Diane le explica al señor Lobo que tiene que darle a la sociedad motivos para confiar en él y sus compañeros. De esa forma podrían empezar de cero. Mientras recoge sus cosas, Lobo ve las noticias que la policía sigue sin dar con el rastro del bandido fantasma. Ese puede ser el motivo que estaba buscando. Yo tuve una idea. Bajo esta premisa aparece la oficina de la comisionada Gruñez, señalando que tienen un problema en común. Gruñez tiene que demostrarle al mundo que tiene la investigación bajo control, mientras que los tipos malos tienen que demostrar que son buenos, es decir, ambos podrían ayudarse. Con solo ver los últimos atracos del bandido fantasma, Lobo deduce que el ladrón debió contar con ayuda interna, o sea que no opera en solitario. Uno a uno los tipos malos se van uniendo a la investigación, dando sus argumentos sobre la misteriosa pandilla que está azotando a la ciudad. El único que no se presenta es el señor Serpiente, quien está muy ocupado haciendo yoga, alfarería y todas esas cosas zen. A falta de su mejor amigo, Lobo continúa con la investigación por su cuenta, descubriendo que todos los objetos robados por el bandido fantasma están hechos del mismo metal llamado macufinita, lo que significa que ahora saben cuál es su próximo objetivo. De regreso en la carretera, la pandilla discuten sus teorías sobre el caso, en lo que Tarántula señala que el objeto más famoso hecho de macufinita es el cinturón de Guatelamango. Apenas escucha eso, el señor Tiburón deja de empujar el auto y explica que el cinturón de Guatelamango es el trofeo para el campeón mundial de boxeo. Es entonces que los tipos malos recuerdan que el señor Serpiente va a asistir a una pelea esa noche. Al principio se ríen de esto, dado que Serpiente odia las multitudes, el volumen alto y las cosas que en general hacen que la vida valga la pena. Sin embargo, el señor Lobo pronto se percata de que las nuevas actividades del señor Serpiente coinciden con los atracos del bandido fantasma. Con razón se le ve tan feliz, y es que él no ha dejado de delinquir. Alarmados, los tipos malos se disponen a detenerlo antes de que
la policía lo haga. Justo en ese momento reciben una llamada de Misty Gruñez celebrando que dedujo el caso. El culpable es el señor Serpiente y piensa detenerlo esta noche en el combate de boxeo. Del susto el señor Tiburón toma el teléfono y lo lanza a la estratosfera y pensar que era el único teléfono de la pandilla. Con su auto de nuevo en funcionamiento, los tipos malos se apresuran al combate, donde su auto termina de desbaratarse. Sus rostros enojados se desvanecen cuando ven un montón de lowriders, puestos de comida y muchas cosas divertidas en las que gastar dinero. Cuando el señor Lobo le recuerda su misión, la comisaria en Gruñez aparece de la nada y los felicita por haber venido solo para ver cómo arresta a su amigo. El señor Tiburón se asusta nuevamente y le ha noqueado un golpe. Alan, qué pendejada hiciste. Luego de dejar a Gruñez en un baño, los tipos malos se dividen con el fin de encontrar a Serpiente, aunque el susodicho no se esconde en lo absoluto. Sus amigos se lanzan sobre él enseguida, castigándolo por haber delinquido a sus espaldas y manchar su reputación. Es entonces que son interrumpidos por Susan, una cuerva amante de la paz que se refiere a Serpiente como cariño. Así es, el señor Serpiente tiene novia. Los tipos malos estallan al reír, burlándose de que ella es la razón por la que su amigo ha cambiado por completo. Con razón, él no quería presentárselas, aunque Susan no tarda en ganarse la confianza del grupo. Mientras tanto, el cinturón de Guatelamango es presentado en el ring. Jorge el Guapo, el campeón de la noche, se prepara para recibir el cinturón, pero entonces aparece su rival, la temible Jabalinda. Al ver esto, el señor Lobo señala que no hay mejor manera de robar el cinturón que ganarlo legalmente. Jabalinda es el bandido fantasma. La luchadora somete rápidamente a Jorge el Guapo y comienza a lanzarlo por el ring. Cuando estaba nada de la victoria, alguien arroja una silla. El señor Lobo. Jabalinda empieza a correr hacia él, aunque Tiburón y Piraña aparecen al rescate disfrazados de gallinas. El narrador aprovecha la ocasión para convocar a todos los luchadores al cuadrilátero, resultando en una pelea encarnecida por el cinturón. Jabalinda manda a volar a casi todos, quedando nada más el Tiburón y Piraña. Estos consiguen aflojarle la máscara y luego Serpiente y Tarántula se lanzan sobre ella para tratar de quitársela. Está más decir que no lo logran y el señor Serpiente termina convertido en un muñeco de globo. Pese a esto, los tipos malos arremeten contra Jabalinda y logran exponerla como el bandido fantasma. Sin embargo, en ese momento se percatan de que el cinturón de Guatelamango no está colgado sobre el ring. En un abrir y cerrar de ojos, Jabalinda rodea a Piraña con el cinturón, acusando de esta forma a los tipos malos. Enfurecida, la gente se lanza hacia el ring para detener a la pandilla, creyendo que siguen siendo criminales. Justo entonces la comisionada Gruñez sale del baño y ve la escena, sintiéndose traicionada por los tipos malos. Con una turba enfurecida a sus espaldas y un bloqueo policial al frente, la pandilla queda acorralada. O eso creían, porque Susan los pasa rescatando con un camión de hot dogs. Con Gruñez todavía encima, Susan salta por los aires para sacudírsela. En el aire, la comisionada insulta a los tipos malos, mientras el señor Lobo le pide perdón. Tras la persecución, el grupo quedan sin palabras, a excepción del señor Serpiente, quien presume de lo grandiosa que es su novia. Ya que están, ella les obsequia unas cuantas mentos para pasar el mal trago. Al ver que la policía entera está buscando a los tipos malos, Jabalinda llama a su misteriosa empleadora y le comenta que su plan ha funcionado. De vuelta con los protagonistas, el señor Serpiente y Susan le cuentan su historia de amor. Todo comenzó en un autobús, cuando los dos se fijaron al mismo tiempo en el pobre hámster de un niño, preguntándole si se iba a comer ese animalito, porque vaya, ellos sí querían. Fue así como cruzaron miradas y se dieron su primer beso frente al niño y ahora frente a los tipos malos. ¡Ay, qué perro asco! Por su parte, Diane se encarga de proteger a los tipos malos ante la prensa, afirmando que aún no tienen evidencia concreta de que hayan vuelto a delinquir. En medio de eso, ella recibe un llamado de Lobo, el cual le jura que ellos son inocentes. Si bien la alcaldesa le cree, su palabra no es suficiente para detener la persecución policial, así que el señor Lobo le da la única pista que tiene, la McGuffinita. Mientras lleva a cabo su propia investigación, Diane le pide que se mantenga bajo perfil junto a sus amigos, y también le promete que saldrán de esta. Después de cancelar todas sus citas, Diane toma su traje de garra escarlata y se prepara para visitar a su viejo amigo, el profesor Mermelada. De regreso al camión de hot dogs, el señor Lobo les comenta a sus compañeros que Diane les echará una mano. Sin embargo, ellos no pueden escucharlo porque están en el quinto sueño. Susan entonces le advierte que debió tomarse la menta, y dicho eso lo duerme con un dardo tranquilizante. Los tipos malos despiertan en la guardia de Kitty Cat, una leoparda de las nieves que no se salta ni un solo día de entrenamiento. Ella entonces les presenta a sus compañeras, Jabalinda y Susan, quienes se hacen llamar Sombra. Juntas conforman el mito del bandido fantasma. Los tipos malos quedan boquiabiertos, en especial el señor Serpiente, pues por fin había querido encontrar el amor, solo para enterarse de que lo estaban manipulando. Definitivamente es la mujer perfecta para
para él. Ay, el amor. Kitty Cat y sus amigas se revelan como fanáticas de los tipos malos, hasta el punto que ya los inspiraron a comenzar en el mundo criminal. Se decepcionaron un poco cuando ellos se reformaron, pero ahora los necesitan para un último trabajo que es demasiado ambicioso para ellas solas. El señor Lobo se rehúsa de inmediato, recordando su juramento de mantener su historial limpio. Kitty se ríe a carcajadas, provocando que los demás hagan lo mismo en un intento de ganarse su simpatía. Sin embargo, ella termina golpeando la mesa y aclarando que lo suyo no fue una petición. Kitty entonces les muestra un video de la Garra Escarlata quitándose su capucha, dando a paso a Diane. Si los tipos malos se niegan, o mejor dicho, el señor Lobo, Kitty piensa publicar ese video y señalar a Diane como el bandido fantasma. Sin otra opción, el señor Lobo le pregunta cuál es el trabajo. Ya ni modo. Kitty entonces los libera y los invita al exterior, señalándoles directamente el trabajo: el inmenso cohete espacial de Moon X, el proyecto innovador del señor Moon que vieron en la televisión. ¿Por qué querrían robar un cohete? Bueno, Kitty aclama que un atraco nunca se trató del botín, repitiendo así la frase del señor Lobo. Pese a su molestia, Lobo le asegura a sus amigos que encontrará la manera de superar a Kitty y a sus secuaces. Cambiando de escenario, Diane visita en prisión al profesor Mermelada, el villano de la primera película. Si lo recuerdan, era un hámster tierno que aprovechaba su experiencia para ocultar sus verdaderas intenciones, aunque ahora es un hámster todo mamado e incluso tatuado. Diane va directo al grano, preguntándole por su investigación sobre la MacGuffinita. Mermelada explica que es un metal raro con una propiedad bastante particular, aunque no piensa revelarla a cambio de nada. La alcaldesa afirma que ni loca le dará libertad condicional, pero eso no es lo que quiere. En su lugar le invita a participar en el juego, un plan malévolo que consiste en jugar a Conecta 4. No es nada malo como sonaba. Fastidiada, Diane empieza a jugar con él en lo que parece ser una partida bastante larga. Volviendo con los tipos malos, Kitty le entrega a cada uno su equipo predilecto, mientras les explica que no van a colarse en el sitio del lanzamiento del cohete. No es necesario, ya que el señor Moore controla cada rincón de la base con su reloj inteligente. Si consiguen el reloj, conseguirán el cohete. Lo malo es así es que el señor Moon nunca se lo quita, y lo bueno es que el señor Moon está a punto de aparecer en un evento público, el más grande de todos de hecho, ya que se trata de su boda. El plan de Kitty empieza con el señor Tiburón ocupando el lugar del organizador de la boda, mientras Sombra se infiltra como mesera. El señor Moon cuenta con unos lentes con una inteligencia artificial avanzada capaz de calcular la cantidad de dinero de cada persona, así sabe con quién vale la pena hablar y con quién no. A los millonarios como él sí les estrecha la mano, siendo el único momento en el que su reloj se encuentra vulnerable. A tiempo que el señor Piraña esté un guardia, el señor Serpiente se cuela por las tuberías de la mansión, llegando al tablero eléctrico. Al oído Sombra le pregunta si podría desbloquear este tablero, dado que el señor Moon cuenta con la mejor seguridad de todas. Serpiente explica que abrir una cerradura es como coquetear. Al principio tienes que ser gentil, juguetón, mientras te abres paso al corazón de la otra persona, hasta que finalmente todas sus defensas se funden. Sombra escucha maravillada, mientras Piraña escucha horrorizado, preguntando si todavía están hablando de cerraduras. Habiendo desbloqueado el tablero, Serpiente desactiva la electricidad de la sala de seguridad, donde Jabalinda se presenta como técnico. Su caja de herramientas no es otra cosa que la nueva computadora de la señora Tarántula, la cual empieza a hacer su magia. Es entonces que el señor Lobo se presenta a la boda como Buck Wolford, un magnate del petróleo. A través de sus lentes, Kitty observa la escena y le dice qué hacer. Ella le recomienda que se gane poco a poco la confianza de los invitados, aunque luego va directamente con el señor Moon, cuyos lentes empiezan a analizarlo. Al último segundo, Tarántula logra crear una identidad falsa para Lobo en el sistema, señalando que tiene una fortuna de 31.000 millones de dólares. Definitivamente el señor Moon quiere hablar con él. En eso Serpiente toma por sorpresa a Sombra mientras ella estaba repartiendo dulces. Del susto, Sombra deja caer su propia pistola de dardos entre los invitados. Justo cuando el señor Lobo va a estrecharle la mano al señor Moon, divisa la llegada de un viejo conocido, el señor Solomón. ¡No! Luego queda petrificado hasta el punto de dejar caer su copa. Moon pasa a saludar a Solomón, mientras que Lobo intenta esconderse con su sombrero. Aún así, Solomón se fija en él y señala que se le hace familiar. El señor Moon, por su parte, es convocado en otro lugar, arruinando el plan de Kitty. Ella se hace pasar por la esposa de Lobo y se le lleva a un lugar apartado para exigirle explicaciones. Él se excusa diciendo que Solomón iba a reconocerlo. De pronto son interrumpidos por el señor Tiburón, en cuyo brazo se reposa la prometida de Moon, víctima de un dardo tranquilizante de Sombra. A la llegada del sacerdote, Tiburón lo golpea sin querer con la novia, estropeando aún más el plan. Furiosa, Kitty le echa la culpa a Lobo y amenaza con publicar el video de Diane. Es entonces que el señor Lobo le pide una última oportunidad para demostrarle que aún tiene el toque. Finalmente
Finalmente la boda da inicio, aunque debajo del velo no está la novia, sino el señor Lobo. Es linda, Bob Esponja. Una vez el señor Solomon busca el nombre de Buck Walford en internet y no encuentra nada ni de él ni de su compañía de petróleo Big Bad Oil. En su lugar, el buscador le pregunta si se refería a Big Bad Wolf, que en español se traduce como el lobo feroz. Disfrazado como el sacerdote tiburón, comienza la ceremonia con un estridente teclado, causando el mayor escándalo posible para distraer a los invitados. Igualmente, Solomon descubre que la silueta de la novia es la de un lobo, y lo confirma cuando este saca sus garras. El señor Piraña echa a correr hacia Solomon, aunque no consigue llegar a tiempo. El egipcio grita: "Me opongo", por lo que la falsa novia se desmaya. Cuando Mon le exige explicaciones, Solomon aclama que su prometida no está bajo el velo, sino es el lobo feroz. Sin embargo, al quitar el velo se revela la novia, para sorpresa de Solomon. Mon lo echa de inmediato a la boda, momento en que el tiburón aprovecha para huir. Mon se pregunta por el sacerdote, aunque su prometida no lo necesita para besarlo. Con el reloj de Mon en su poder, los tipos malos y la pandilla de Kitty Cat huyen victoriosos de la mansión. Sorprendida, Kitty se pregunta cómo lograron darle vuelta al final, así que luego empieza a explicar. Tarántula arrojó el nombre de Big Bad Wolf en el buscador de Solomon, desatando sus sospechas respecto a la novia, a lo que sumamos la linterna de serpiente sobre el velo y las garras de lobo. Luego el señor serpiente le susurró a Solomon que tenía las mismas sospechas que él y le recomendó que se opusiera al matrimonio. Durante su desmayo, entre comillas, Lobo cayó en los brazos de Mon e intercambió rápidamente su reloj con uno falso. En ese momento, Jabalinda apunta los reflectores hacia Solomon, distrayendo a los demás para que Sombra pudiera llevarse a Lobo mientras que ponían a la novia en su vestido. En un atraco, la acción es tan importante como la distracción. Es así como el señor Lobo justifica que se haya quedado en paños menores. A todas estas, Diane sigue jugando al Conecta 4 con el profesor Mermelada, quien por fin está empezando a soltar la sopa. Resulta que la McGuffinita tiene una capacidad magnética sin igual. En grandes proporciones podría ser capaz de absorber todo el oro del mundo. ¿Por qué robar un banco cuando puedes hacer que el botín venga a ti? Tras escuchar eso, Diane se retira dejando la partida a la mitad, o eso creía Mermelada, porque ella la había ganado. Sin embargo, él la detiene diciendo que no es la primera persona que vino a visitarlo para preguntarle por la McGuffinita. No recuerda su nombre, pero ambos tienen un amigo en común con esa persona. Enseguida, la alcaldesa demanda la grabación del último visitante del profesor Mermelada. Tras descubrir que se trata de Kitty Cat, Diane la arrastra hasta la base de Moon X y emprende rumbo con sus alas propulsoras. De vuelta en la guarida de Kitty Cat, ella y sus amigas hacen amigas con los tipos malos, en especial el señor serpiente con Sombra. Cuando ella le pide disculpas por engañarlo al principio, él admite que no le dolió porque no estaba tan enamorado, aunque sus ojos dicen lo contrario. Por otro lado, Kitty comienza a fundir el cinturón de Guatelamango, dando forma a otro fragmento de McGuffinita. Cuando el señor Lobo le pregunta su finalidad con ese metal, ella se limita a decir que es un pequeño proyecto de ciencia. En cuanto a su acuerdo, Kitty se dispone a darle el USB con el video de Diane, aunque antes le cuenta su primer robo. Fue en la escuela cuando una profesora amargada le quitó su chupeta. Las quejas de poco le servían a la pequeña Kitty, así que un día se coló en la oficina de la profesora y se llevó todas las chupetas que había confiscado. Desde entonces los estudiantes acudían a Kitty en búsqueda de dulces. Por primera vez en su vida, ella se sintió poderosa, una sensación que aumentó en cada atraco. Es por eso que no entiende por qué el señor Lobo renuncia a esa vida. Mientras le entrega el USB, Kitty le asegura que la sociedad no dejará de verlo como lo que es, un criminal. Su consejo: disfruta de las chupetas. Lleno de dudas, el señor Lobo regresa con sus compañeros, quienes consiguieron grabar la confesión de Kitty a través de sus lentes. Ahora solo tienen que entregar esa evidencia a la comisionada Cruñes para así limpiar sus nombres. No obstante, Lobo los ha batido, admitiendo que está emocionado, entre comillas, por sus próximas entrevistas de trabajo. Sus compañeros lo consuelan afirmando que esta vez lo tratarán con más respeto, pues habrán atrapado al bandido fantasma. Luego recupera el norte y emprende rumbo a la comisaría, aunque su auto no arranca. Kitty y sus secuaces los han pillado con las manos en la masa. Los tipos malos son atrapados con grilletes de oro, y Kitty los atrae a todos a un pequeño pedazo de McGuffinita. Por supuesto que el metal nunca fue para un proyecto de ciencia. Debido a la traición de los tipos malos, la criminal comienza a subir el video de Diane en internet. Ella entonces despega a los protagonistas del metal y le lanza el control a Lobo para detener el proceso. El problema es que es el mismo control de la McGuffinita. Si se despega el video de Diane será publicado, pero si lo evitan se quedarán atrapados hasta la llegada de la policía. La propia Sombra se encarga de pasarle la ubicación a las autoridades, frente a un atónico señor serpiente que no puede creer lo mala que es.
la mujer perfecta sin dudas. Finalmente la pandilla del bandido fantasma se retira, dejando a los tipos malos entre la espada y la pared. Pero como rendirse no es lo suyo, Lobo desactiva el metal mientras que Piraña saca el USB de la laptop. Por desgracia, esto no detiene la publicación del video. Lobo entonces le da pausa, provocando que todos regresen a la McGuffinita. Al próximo intento, Tarántula se lanza a la laptop e intenta revertir el proceso a punta de comandos, aunque no lo logra. Con el 96% de progreso completado, Lobo señala que su última oportunidad es lanzar el equipo al horno de fundición. Si bien casi lo logran, la laptop termina rebotando, y el video inevitablemente es publicado en internet, donde no tarda en hacerse viral. Mientras que la pandilla del bandido fantasma accede a la base de Moon X con el reloj, los tipos malos son rodeados por la policía. Antes de abordar el cohete, Kitty y sus compañeros son interceptados por Diane, la cual se jacta de que dibujó su plan, por tanto no piensa perder el tiempo hablando. Jabalinda es la primera en enfrentarla y también la primera en caer, seguida de Sombra. Kitty es una rival más dura e incluso logra empujar a Diane de la plataforma, aunque ella logra emerger victoriosa arrestando a la ladrona bajo orden de la alcaldesa. Ella se levanta entre risas, señalando que ella no es alcaldesa. Diane entonces revisa su teléfono, enterándose de que ha sido expuesta como la Garra Escarlata. Kitty aprovecha su sorpresa para ponerla a dormir y continúa su camino al cohete. Aún mareada, Diane logra colarse silenciosamente en la nave espacial. Mientras tanto, Tiffany Chismera reporta a la ciudad sobre el tema de Diane, lo que a su vez desemboca en la liberación del profesor Mermelada, pues él originalmente había sido acusado como la Garra Escarlata. Los tipos malos le explican la verdad a Misty Gruñes, afirmando que no le habrían ayudado a atrapar al bandido fantasma si todo el tiempo fueron ellos. Por un segundo la comisionada parece dudar, pero solo fue eso, un segundo. Los protagonistas son lanzados a un camión policial de camino a la cárcel, su inevitable destino. Sin embargo, el camión pega un frenazo repentino y luego la comisionada Gruñes les abre la puerta preguntando cómo desactivan un imán gigante sobre el mundo en caso de que fuese real. Sorprendido, el señor Lobo le pregunta si verdad les cree, a lo que ella responde mostrándole la carta que le dejaron pidiéndole perdón, firmada por los tipos buenos. ¡Ay, qué lindo! Emocionados, los tipos buenos se lanzan a abrazar a la amargada comisionada, quien se queja de lo frustrante que son. Un día buenos, otro día malos, y otro un poco de todo. En fin, ahora la prioridad es llevarlos a la base de Moon X, donde por ciento los empleados acaban de ver que el cohete va a despegar sin su autorización. Gruñes lleva a los tipos malos en un helicóptero, desde el cual saltan a la nave espacial en movimiento, no sin antes despedirse de su querida comisionada. Como pueden, los protagonistas ascienden hasta la punta del cohete mientras este se divide en pedazos. Un último salto y la increíble fuerza del señor serpiente los lleva hasta la nave principal. Luchando contra las bajas temperaturas de esta parte de la atmósfera, los tipos buenos tratan de abrir la escotilla a la fuerza, aunque entonces Tarántula les comenta que se abre moviéndola a un lado. A su llegada a la sala de control, el señor Moon le exige a sus empleados que reviertan esto, pero ya es muy tarde. La Moon X está en el espacio. La nave llega a una base espacial donde la pandilla de bandidos fantasmas empiezan a instalar los fragmentos de McGuffinita. Los tipos buenos por su parte se divierten volando con la gravedad cero. Volviendo al ruedo, los protagonistas se equipan con trajes espaciales y hacen una caminata espacial por la estación, listos para detener a Kitty Cat. Aún inconsciente de su presencia, Kitty activa el rayo de McGuffinita. Poco a poco todo el oro del mundo empieza a flotar, desde el bolígrafo del gerente hasta las partículas escondidas en la arena. Ni hablar de las joyerías. El profesor Mermelada tampoco se salva, ya que su limusina está hecha de oro. En el espacio, Tiburón consigue hackear la estación espacial siguiendo las indicaciones de Tarántula. No muy lejos, Serpiente intenta separar la nave de la estación con ayuda de Piraña, aunque son sorprendidos por la tormenta de oro. Del susto, Piraña se echa un pedo que convierte el traje en un globo. Lo peor es que pasan justo frente a la cabina de las ladronas, revelando su presencia. Sombra se dispone a rescatar a Serpiente y a Piraña, aunque Kitty se lo prohíbe rotundamente, aclarando que un atraco nunca se trató del atraco en sí. Dicho eso, les ordena a sus secuaces que aseguren la escotilla para que no hayan intrusos. Ellas se dirigen a obedecerla a regañadientes, mientras Kitty se queda apreciando la montaña de oro que cierna sus ojos. Lo que no sabe es que si sigue creciendo será demasiado peso para la McGuffinita y la montaña caerá a la tierra como si fuera un meteorito. Es entonces que desaparece el señor Lobo en la cabina, revelando que Sombra y Jabalinda lo dejaron entrar para ponerle fin a su locura. Aún flotando, Serpiente cae desmayado por los pedos de Piraña, obligando al pequeño a hacer algo para no perderse en el espacio. Durante la pelea con Kitty, el señor Lobo trata de hacerse con el control del rayo, mientras ella se queja de que renunció al título de Lobo Feroz por debilidad. Él aclama que la gente no lo respetaban por ese título, sino que le temían. Frente a la indiferencia de la criminal, Lobo le explica que el respeto se gana, y algún día ella la aprenderá. Con su paciencia agotada, Kitty lo golpea, y luego recupera el control del imán, haciéndolo pedazos. Cuando ella luce victoriosa, el señor Lobo le recuerda que no se trata de la acción, se trata de la distracción. Dicho eso, le muestra
hasta que le quitó el reloj de Moon. ¿Qué jugada fue esa? Al tiempo que Lobo enciende los propulsores de la estación Piraña, toma un bolígrafo flotando en el espacio y lo usa para reventar el traje. Sus propios pedos lo lanzan hasta el interruptor de la nave, logrando desanclarla de la estación. Con Tarántula los controles de la nave se lanza de lleno a la montaña de oro, destruyéndola por completo. Poco a poco todo el oro del mundo regresa a su lugar. Mientras flotan en el espacio, Serpiente y Piraña son rescatados por Sombra y Jabalinda. Frustrada, Kitty le pregunta a Lobo cómo volverán a la Tierra sin una nave, a lo que él responde que al menos sigue habiendo una Tierra. Llena de ira, Kitty saca sus garras para abandono con San Pedro, pero sorprendida por Diane, o mejor dicho, la Garra Escarlata. Luego un intenso combate, Diane sale victoriosa y Lobo se lanza a sus brazos. Ella no tarda en responder con un beso. ¿Qué diría la prensa de esto? Da igual, ella no es la alcaldesa después de todo. La parejita es interrumpida por los tipos buenos, quienes no podían dejar atrás a su líder. Justo entonces la estación empieza a colapsar y se dirige a toda velocidad hacia la Tierra. Frente a la angustia de sus compañeros, el señor Lobo exclama que van a aterrizar esta cosa juntos, pues gracias a ellos aprendió que la esperanza es lo último que se pierde. Aunque lo próximo que vemos es el funeral de los tipos buenos. No lograron aterrizar esa cosa. Quítate el sombrero en señal de respeto. La comisionada Gruñas valora su sacrificio, admitiendo que no solo eran los tipos buenos, sino que eran sus mejores amigos. La ciudad entera llora su pérdida, arrepentidos de haber juzgado mal a los tipos malos. Tiffany Chismera informa que los únicos sobrevivientes del accidente fueron Kitty y sus secuaces, ya que ellas usaron la cápsula de escape. Ahora se encuentran pagando por sus crímenes. Tras el funeral, Gruñas pasa de las lágrimas a las carcajadas, preguntando si cumplió bien su papel. Y es que los tipos buenos, antes tipos malos, están bastante vivos. El gobierno encubrió sus muertes para aprovechar sus habilidades y convertirlos así en agentes secretos. De ladrones a exconvictos, desempleados a agentes secretos. Vaya currículum tienen estos tipos que, por cierto, no son tan malos. Ay sí, el trabajo viene con un nuevo auto. En efecto, es cine. Y nada más, amigos, este ha sido todo el resumen de esta continuación de esta divertida historia de los tipos malos que, bueno, para quienes no sabían, tienen varias historias previas a todo lo ocurrido en esta secuela. Y pues si quieres conocer toda la historia completísima, te estaré dejando un resumen aquí en una tarjetita, en la descripción y en un comentario fijado, que está bastante chévere. Y bueno, ahora por este resumen, si te ha gustado, deja tu grandísimo like, coméntame alguna sugerencia para próximos videos y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto, bye.